Hola a todos, mi nombre es Egma y tengo 16 años. Recientemente perdimos nuestro hogar debido a mi padre, y mi hermano y yo tuvimos que vivir en condiciones horribles. Pero hice algo espantoso para volver a tener una vida normal, y no me arrepiento de eso. Siempre hubo discusiones en nuestra familia debido al pasatiempo de mi padre. Solía jugar al póker, y llegaba tarde a casa para dar las malas noticias de que había perdido. Después de eso, tenía una pelea con mi madre y luego dejaba de jugar por un tiempo, pero volvía al juego nuevamente. En este punto, probablemente ya no era un pasatiempo, era una adicción. Pero nadie podía influir en mi papá. Ni yo, ni mi mamá, ni siquiera el hecho de que mi hermano pequeño tenía solo 5 años y necesitaba atención. Mi padre no estaba preocupado por eso en absoluto. No teníamos mucho dinero en ese momento, así que mi madre tenía que trabajar muy duro. A partir de los 16 años también encontré un trabajo a tiempo parcial para poder tener algo de dinero de bolsillo y también tratar de ayudar a mi familia. Básicamente pasé mis felices años de secundaria no festejando con amigos o saliendo con chicos, sino trabajando. Y tengo que decir que hubo algunos buenos momentos. Debido a la pasión de mi padre, él era bueno en matemáticas y teoría de la probabilidad, lo que significaba que siempre tenía una A en matemáticas porque a veces se tomaba el tiempo para estudiar conmigo. Además, me enseñó a entender las emociones humanas. Esta habilidad fue útil, y no solo para jugar al póker. Casi siempre entendía cuando mis compañeros de clase mentían o ocultaban algo. Así que esta era nuestra vida, intervalos cortos de felicidad entre los juegos de papá. Pero después de un suceso nos dimos cuenta de que la pasión de mi padre había cruzado completamente la línea. Mi madre estaba trabajando hasta tarde esa noche y yo también estaba en el trabajo. Entonces se suponía que mi padre cuidaría a mi hermano pequeño. Pero cuando llegué del trabajo descubrí que no estaban en casa. Empecé a llamar a mi papá, pero él había apagado su teléfono. Poco después de mi regreso, llegó mi madre y él todavía no había regresado. Era casi medianoche y estábamos a punto de llamar a la policía, pero finalmente escuchamos el sonido de un automóvil acercándose a la casa. ¿Era mi papá? Mi hermano pequeño estaba dormido en sus brazos. Resulta que mi padre lo había llevado a un juego. ¡Increíble! ¿Cómo se le ocurrió hacer eso? Un niño de 5 años estaba sentado en algún lugar en un sótano con un montón de hombres fumando y bebiendo. ¿Quién sabe lo que podrían haberle hecho? Papá debe haber perdido la cabeza. Después de eso, él y mi madre tuvieron una pelea muy seria, y papá dejó el póker por mucho tiempo. Pero una adicción no es tan fácil de olvidar. Un día regresó de otro juego y sus palabras literalmente congelaron la sangre en nuestras venas. Papá dijo que había perdido nuestra casa. Intentó explicarlo todo y justificarse diciendo que había mucho en el juego, que estaba seguro de que ganaría, pero la apuesta no valió la pena. No sabía qué hacer. Solo miré a mi madre y esperé su reacción. Pensé que iba a haber otra pelea, pero la reacción de ella fue mucho más fuerte. Comenzó a gritar como nunca antes. Estaba gritando tan intensamente que perdió la voz, pero de repente ella dijo que se sentía mal. Mamá se sonrojó y dijo que tenía problemas para respirar. Llamé rápidamente a una ambulancia y la llevaron al hospital. Tuvo un colapso nervioso debido al estrés severo. Nunca habíamos enfrentado tantos problemas a la vez. Entonces mamá estaba en el hospital. No podía estar con ella porque tenía que cuidar a mi hermano. Y papá estaba empacando nuestras cosas porque teníamos que salir de la casa. Desde ese momento comenzamos a vivir en un pequeño departamento barato. Y tuve que hacer todo el trabajo de la casa. Cocinar, limpiar y cuidar de mi hermano pequeño. Lloraba todo el tiempo porque extrañaba a nuestra madre. Pero ella no iba a ser dada de alta del hospital en el corto plazo. Se volvió insomne y totalmente neurótica después de su colapso nervioso. Y los médicos dijeron que tenía que quedarse en el hospital para que pudieran cuidarla. En ese momento, las cosas en nuestro nuevo hogar estaban empeorando cada vez más. Ahora nadie podía evitar que papá jugara póker. Todos los días volvía tarde por la noche, constantemente borracho, y quién sabe cuánto dinero perdió durante este tiempo. Pero él seguía diciendo, pronto lo recuperaré nuestra casa. Pero no era optimista al respecto. Además, nunca había ido al hospital a ver a mi madre. Estaba casi segura de que no le importaba un comino a su familia. Y pronto estaría convencida de ese hecho. Como yo era la única que cuidaba a mi hermano, tuve que dejar mi trabajo. Entonces no teníamos dinero en absoluto. Gasté mis ahorros en comida para no morirnos de hambre, y lo peor era que no teníamos a dónde acudir para pedir ayuda. No conocía a ningún familiar, y si iba a la policía o a los servicios sociales, nos darían en adopción a otra familia. Quiero decir,
Mi papá era claramente adicto. Se lo habría privado fácilmente de los derechos parentales y nos habrían alejado de él. Y mi madre estaba en el hospital con problemas mentales. Ella también habría sido incapacitada. ¿Quién sabe qué nos pasaría si nos pusieran con una familia completamente desconocida? Hasta que un día trajo a una mujer a casa. No lo dijo directamente, pero estaba claro que estaban teniendo una aventura. Luego se convirtió en una invitada frecuente en nuestra casa. Pero a ella no le importábamos nosotros ni nuestro hogar. Lo único que discutía con mi padre era sobre el póker. Probablemente la conoció en uno de esos casinos subterráneos. Se notaba por la forma en cómo se veía, ropa gastada, ojos cansados de noche de insomnio, y además obviamente bebía mucho. Así es como se ven los jugadores comunes que pierden el dinero familiar en el juego. Así que no esperaba nada bueno de ella, porque ya sabía lo peligroso que era el juego. Y no solo porque puedes perder mucho dinero, sino porque la mayoría de los jugadores son criminales y están dispuestos a hacer todo lo posible por ganar. Deberías tener miedo de las personas así y mantenerte alejado de ellos, pero desafortunadamente mi papá se había enredado en eso. Una semana después llegó a casa muy asustado. Nos dijo que empacáramos nuestras cosas rápidamente y que teníamos que irnos. Empaqué todo, subimos al auto y condujimos hacia una dirección desconocida. Cuando mi padre se calmó un poco, admitió que había perdido de nuevo y esta vez no tenía dinero para pagar. Lo más probable es que la gente se dirigiera a nuestra casa y no se sabe qué nos harían. ¡Oh, Dios! Gracias al cielo, mi hermano estaba durmiendo y no escuchó toda la historia. Eso fue terrible. Papá se estaba ahogando en deudas y su adicción y nos estaba arrastrando con él. No tenía fuerzas para lidiar con eso. Solo lloré y esperé que mi madre se recuperara rápido y que ella lo terminara. Pronto llegamos a una casa desconocida y mi padre dijo que nos quedáramos allí por un tiempo. Era la casa de su novia y las condiciones allí eran terribles. Por supuesto, no había habitaciones para niños, y mi hermano y yo tuvimos que vivir en el ático. Tratamos de clasificar todos los escombros de diferentes cosas allá arriba y nos hicimos algo así como un dormitorio. Por supuesto, era terrible. Un par de colchones, una lámpara de escritorio y una pequeña ventana que ni siquiera dejaba entrar la luz del sol. Traté de encontrar algo positivo para animarme a mí y a mi hermano, pero fue imposible. Estábamos solos. Solo éramos dos niños que a nadie le importaban. Mientras tanto, papá y su novia bebían todo el tiempo. Por las noches, muchas personas extrañas venían a la casa y todos jugaban al póker hasta la mañana. Entonces mi papá dormía todo el día. Y a la noche siguiente todo comenzaba de nuevo. Y yo tenía que limpiar los efectos secundarios de la noche para que mi hermano no viera ese horror. Durante esas pocas semanas solo pude visitar a mi madre un par de veces. Los médicos dijeron que necesitaba buenas noticias para animarla. Pero no tenía nada de eso. Apenas podía evitar llorar y contarles sobre nuestras condiciones de vida ahora. No sabía qué hacer con nuestras vidas. Pero afortunadamente la suerte estaba de mi lado. Una noche durante otra fiesta de póker, la gente gritaba muy fuerte. Los gritos y la música no se detuvieron hasta la mañana siguiente y tenía miedo de bajar. ¿Y si algo terrible había sucedido allí? Finalmente superé mi miedo y bajé. Toda la casa estaba llena de botellas y fragmentos de vidrio. La basura estaba en todas partes. Parecía que no solo estaban jugando ayer, sino que estaban teniendo una especie de fiesta salvaje. Finalmente vi a mi padre acostado en el sofá. Estaba durmiendo muy profundamente. Quería despertarlo, pero luego lo vi. Una mochila que estaba llena de paquetes de dinero yacía a su lado. ¿Sabes? Todo lo que hice después fue instintivo. Me di cuenta de eso aproximadamente una hora después. Entonces tomé esa mochila y rápidamente volví con mi hermano. Una vez más empacamos nuestras cosas y dejamos ese horrible lugar antes de que todos despertaran. Pensé que cuando mi padre descubriera que faltaba la bolsa, pensaría que era uno de los invitados de ayer. ¿Sabes? Cualquiera de esas personas podría pasar por ladrones. Fuimos al hospital de mamá. Estaba mejorando y teníamos buenas noticias para ella. Con ese dinero podríamos recuperar nuestra casa y comenzar una nueva vida solos, sin nuestro padre, que estaba envenenando a nuestra familia. Después de eso, mi madre mejoró mucho más rápido. Cuando fue dada de alta del hospital, comenzamos a buscar un nuevo hogar. Mamá sugirió que nos mudáramos a otra ciudad. Con gusto acepté porque quería olvidar los eventos del último mes como si fueran una pesadilla.
Solo he visto a mi papá una vez desde entonces, y solo le interesaba el dinero. Me preguntó si lo había tomado, pero logré mentirle mirándolo directamente a los ojos. Sé que robar es malo, y sé que no debería haberlo hecho, pero no me arrepiento. Se merecía ser castigado después de todo el daño que nos había hecho. Tengo que admitir que se las arregló para recuperarlo todo, pero lo hizo demasiado tarde. Perdió todo en el camino hacia ese dinero. Y la familia y los seres queridos no son algo que se puedan ganar en un partido de póker. Gracias por mirar. ¿Alguna vez tú o tus padres han experimentado una adicción? ¿Cómo lograron superarla? Házmelo saber en los comentarios. Y asegúrate de compartir esta historia con tus amigos. One.